Hola Jorge, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, ¿me puedes escuchar? Sí, doctor, sí se le escucha. Manuel, Sí, doctor. hola. Doctor, ¿se me escucha? Ok, ahora sí estamos grabando la clase. Muchas gracias, doctor. No, Disculpe. gracias por avisarme porque no me había dado cuenta de ese detalle. Bien, toca compartir de nuevo. Por favor, si algo no escuchan, cualquier cosa, por favor, me avisan. Y si es que no respondo, pues los alumnos de la Almenara tienen mi teléfono y me pueden llamar para poder solucionar cualquier problema de audio o de presentación. Bueno, vamos a compartir. Ahí estamos. Ya. ¿Se puede ver, por favor? Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Bien, entonces le estaba explicando que para hablar de la fisiología cardiovascular, un poquito recordar lo que es neonatología y la parte fetal, decirles que la placenta es el órgano que va a llevar a través de la vena umbilical la sangre oxigenada hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha casi no pasa al ventrículo derecho porque hay un aumento en la resistencia a este nivel y utiliza el foramen oval, que es la comunicación interauricular, para ir directamente hacia la aurícula izquierda y luego esta ir hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo hacia la aorta y a toda la economía, ¿no? Y la sangre que va por la arteria pulmonar a través del foramen oval pasa hacia la arteria aorta y distribuye hacia todo el organismo. Entonces, el foramen oval como el conducto arterioso permiten que esta sangre que llega a la aurícula derecha termine en su mayoría en la arteria aorta, que es la que va a llevar a todos los órganos de la economía, cerebro, riñones, músculos, sistema digestivo, etcétera, etcétera. Una vez que la sangre cumple su misión, se recolecta a través de los vasos, las arterias umbilicales, que son dos, y lleva esta sangre hacia la placenta para que regrese al lado derecho de la madre y sea oxigenada, ¿no? Y se cumple el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre en la circulación fetal. Recordemos también que nosotros en el sistema circulatorio lo dividimos en dos, en la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es aquella que es dada por la arteria aorta y va a toda la economía, a todos los sistemas, aparatos y sistemas, a todos sin excepción. Es una circulación mayor porque es mucho más grande. En cambio, la circulación menor inicia con la arteria pulmonar, es la que lleva la sangre hacia los pulmones, donde cumple el rol oxigenatorio y de los pulmones regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va hacia la arteria aorta para cumplir el ciclo de la circulación mayor. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer esto. Y esta circulación vista de esta forma se da gracias a presiones. Los líquidos circulan a través de un conducto gracias a presiones y a diferencia de presiones. Van de un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que el lado izquierdo del corazón, que es la sangre arterial, está representada con rojo
tiene presiones mayores que el lado derecho del corazón. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, vean ustedes que en la aurícula derecha las presiones suelen ser de 0 a 8 milímetros de mercurio, mientras que en la aurícula izquierda de 2 a 15, ¿no? En el ventrículo derecho las presiones aumentan a 5 a 30, pero en el ventrículo izquierdo las presiones son de 3 a 140. Vean que el músculo del lado izquierdo maneja mayores presiones y tiene también una musculatura mayor que el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia de presiones permite la circulación de la sangre. Si nosotros tuviéramos un defecto a nivel del tabique interventricular, que es el defecto, la cardiopatía más común que vamos a ver en pediatría, si aquí en este tabique existe un agujerito, la sangre iría del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no es cierto? O sea, el flujo sería de izquierda a derecha. Entonces, la sangre venosa no entra hacia el lado izquierdo, ¿no? Y es por eso que es una cardiopatía tipo acianótica. O sea, no vamos a ver cianosis. Pero eso trae un problema, ¿no? Porque cuando pasa la sangre de esta presión alta hacia esta presión, hacia esta cavidad que tiene menores presiones, el pulmón va a responder a un aumento de la presión que se da, porque si acá teníamos presión de 5 a 30, al haber la comunicación, esta presión se incrementa y el pulmón empieza a responder con un aumento en la resistencia periférica, es decir, hacer sus arteriolas mucho más gruesas para defenderse de esa presión incrementada que le está llegando del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. La hipertensión pulmonar genera un problema en futuro porque va a alterar el intercambio gaseoso en forma significativa. Bien, en cuanto a la anatomía del corazón, nosotros sabemos que es un músculo en la cual está compuesta por cavidades y por vasos grandes, ¿sí? El corazón en sí es un músculo cardíaco que tiene cavidades y tiene vasos que están comunicados a esas cavidades. Hacia acá, el lado derecho, ustedes pueden ver la aurícula derecha, que le llega la vena cava inferior, la vena cava superior, ¿no es cierto? Son venas que llegan al corazón hacia la aurícula derecha, trayendo sangre de toda la economía. Y esta aurícula se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula. Es una válvula que llamamos tricúspide. Del mismo modo, en el lado izquierdo tenemos al ventrículo izquierdo que se comunica con la aurícula izquierda a través de una válvula bicúspide o también llamada mitral. Las arterias que salen del ventrículo derecho, la arteria que sale del ventrículo derecho es la arteria pulmonar y también tiene unas válvulas. Estas válvulas, su función es evitar que la sangre regrese una vez que han pasado a través de los vasos, ¿no? Igualmente, la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo tiene sus válvulas aórticas, que están representadas en el dibujo de la derecha. Ustedes pueden ver aquí las válvulas de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, y la válvula tricúspide y la válvula bicúspide de las comunicaciones auriculoventriculares. Entonces, tenemos aquí la sangre que llega a la aurícula derecha, la aurícula se contrae, las aurículas se contraen y eliminan, pasan la sangre hacia el ventrículo derecho. Ojo que el corazón es sincrónico, o sea, las aurículas se contraen juntas y los ventrículos se contraen juntos, ¿no? Entonces, la contracción auricular derecha-izquierda genera la apertura de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, llenando los ventrículos de sangre. En el caso del ventrículo derecho, de sangre venosa; en el caso del ventrículo izquierdo, de sangre arterial. Una vez que se produce el llenado ventricular de las dos cavidades, se contrae el músculo cardíaco
de los ventrículos y genera el cierre de estas válvulas, tanto la tricúspide como la mitral, se cierran. Ese cierre genera un sonido, ¿no? Y es el primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Contraído, el músculo se contrae, entonces el músculo cardíaco cierra estas válvulas y pasa la inyección de la sangre del lado derecho hacia la arteria pulmonar y en el lado izquierdo hacia la arteria aorta. Es bombeada la sangre a ese nivel. Una vez que bombea su contenido, se relaja el músculo cardíaco y esta sangre tratando de regresar, hace cerrar las válvulas aórtica y pulmonar. Ese sonido que genera el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar es el segundo ruido cardíaco que nosotros escuchamos con nuestro estetoscopio. La sangre que ha sido bombeada hacia la arteria pulmonar va hacia los pulmones. Como es una sangre desoxigenada, se oxigena y retorna por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda para llenarla, completándose aquí el ciclo del trabajo del corazón. Hay conceptos importantes en fisiología cardiovascular. Uno de los conceptos que necesitamos entender es el gasto cardíaco, también llamado débito cardíaco. Gasto cardíaco o débito cardíaco es lo mismo. ¿Y qué cosa es el gasto cardíaco o débito cardíaco? ¿Qué entienden ustedes a eso? A ver, ¿quién me responde, chicos? ¿Alguien? ¿Qué cosa es ¿Es el el gasto? volumen de sangre que usa el corazón en un minuto? Exacto. Entonces, el gasto cardíaco o el débito cardíaco es el volumen total de sangre que el corazón ha bombeado y que ha llegado a todo el organismo. ¿Ya? Ese es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está determinado por dos condiciones. Está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Entonces, el volumen de eyección, o sea, por cada contracción del ventrículo, multiplicada por la frecuencia cardíaca, que son las contracciones en un minuto, me va a dar el total del volumen total que circula en un minuto, que es el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Y este gasto cardíaco está claro que depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen de eyección. Entonces, ¿qué condiciones o qué factores intervienen o regulan este gasto cardíaco? Hay un concepto de precarga y un concepto de postcarga. Al medio está lo que es contractibilidad, es decir, obviamente que si un músculo cardíaco se contrae eficientemente, no tiene problemas, pero si hay algo que impide una contracción adecuada, sí hay problemas disminuyendo el gasto cardíaco. ¿Y qué cosa es la precarga? La precarga es todo lo que le llega al corazón. Aquí, el volumen que le llega al corazón, lo que viene por las venas, a la vena cava inferior, por ejemplo. Entonces, lo que llega al corazón, esa sangre venosa que está llegando al corazón, es lo que llamamos precarga. ¿Y qué cosa es postcarga? Es lo que se opone a la circulación del ventrículo izquierdo, a la resistencia que ofrecen los vasos arteriales pequeños a la circulación de la sangre. Eso se llama postcarga. Entonces, la eficiencia del corazón está dada en que tenga una buena contractibilidad, una precarga adecuada y una poscarga que le permita trabajar sin problemas, es decir, que no le ofrezca mucha resistencia. Lo vamos a ver aquí. Entonces, la precarga está dada básicamente por la capacidad del corazón de distenderse, de estirarse, para recibir ese volumen de sangre que le llega, ¿no? Y está representada por el volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole. Al final de la diástole, ¿qué volumen le llegó al corazón? Y esta va a obedecer a la ley de Frank Starling, la vamos a ver en una gráfica más adelante.
Y la poscarga, esta es una carga contra la que el músculo tiene que contraerse. Le decía que es la resistencia periférica, la resistencia que el ventrículo debe vencer para inyectar la sangre y está en función básicamente a la resistencia periférica. Y esto obedece a la ley de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, la precarga tiene que ver con este llenado de los ventrículos, a su capacidad de distenderse estas paredes, generar una bolsa mayor, recibir esa carga. Y la poscarga es la capacidad, la facilidad de eliminar o expulsar el contenido de los ventrículos izquierdo y vencer la resistencia que le brinda los vasos capilares. Así es, las arteriolas. Y aquí está en gráfico lo que significa la ley de Starling, ¿no? La ley de Starling, de Frank Starling, dice que acá hay un concepto de índice cardíaco. El índice cardíaco es la relación del débito cardíaco, que es litros por minuto, o sea, litros por minuto es el gasto cardíaco o débito cardíaco, cuántos litros en un minuto, pero dividido entre los metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, esto ya se llama índice cardíaco. Y aquí tenemos en la abscisa la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que llamamos precarga, o sea, lo que se puede llenar el ventrículo izquierdo. Si ese llenado se incrementa, o sea, que aumentamos la precarga en milímetros de mercurio, o sea, por ejemplo, vamos de 10 a 20, si aumentamos de 10 a 20, estando en 10, estamos con un índice cardíaco de 5. En 20 estamos con un índice cardíaco de 9, casi 10. ¿De acuerdo? Entonces aumentamos significativamente el débito cardíaco. Pero cuando existe insuficiencia cardíaca congestiva en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ese incremento no es en la misma proporción, ¿no? Al estar el paciente en insuficiencia cardíaca, teniendo una precarga de 10, esta presión diastólica de 10, el índice cardíaco es de solo 2, porque está en insuficiencia. Y si yo aumento esa precarga a 20, por ejemplo, el incremento que se da es muy poco, ¿no? Entonces, esta curva en celeste es qué ocurre con la insuficiencia cardíaca y en un corazón normal, a este lado, cuando aumentamos la precarga. ¿Qué ocurre con el índice cardíaco? Y acá en el rojo pueden ver ustedes qué pasa si a este paciente con insuficiencia cardíaca le doy un tratamiento con digoxina. La digoxina es un medicamento que aumenta la contractibilidad cardíaca, ¿de acuerdo? Aumenta la contractibilidad cardíaca. Entonces mejora este índice, pero nunca a un nivel normal, ¿no? Nunca a un nivel normal. Pero sí, a pesar de que esté en insuficiencia cardíaca, el tratamiento con dioxina mejora este rendimiento cardíaco, por decir así, al índice cardíaco. ¿Correcto? Bueno, aquí les pongo un poco lo que significan los ruidos cardíacos, que eso va en nuestra auscultación. El ruido 1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya les había dicho, y el 2 es el cierre de las válvulas arteriales, de la arteria aórtica y la arteria pulmonar. Aprovecho acá para hablarles de los soplos cardíacos. Un soplo se produce cuando hay una alteración en el flujo, ¿no? Normalmente, a través de los sistemas circulatorios, pues tenemos un flujo continuo, ordenado, laminar, digamos, ¿no? Pero si este flujo se ve alterado por un aumento o diferencia de presiones, por una alteración estructural, ¿de acuerdo? Esa alteración en el flujo genera turbulencia. Y esa turbulencia genera un sonido que nosotros llamamos soplo. Y en caso del corazón decimos soplo cardíaco. Eh, el soplo cardíaco se ha graduado en 6, ¿no? Y eso nos enseñaron en semiología, ¿no? El grado 1 es un soplo que
que creo escucharlo, me parece que lo escucho, sí lo escucho, no lo escucho, no estoy seguro, es muy débil, es muy débil. El grado 2 sí es claro, ese sí lo escucho, no tengo duda que lo escucho, pero es de menor intensidad que los ruidos cardíacos, o sea, los ruidos cardíacos predominan sobre el soplo, grado 2. Grado 3 es un soplo que tiene igual intensidad que los ruidos cardíacos, pero no tiene frémito. ¿Qué cosa es frémito? Frémito es la sensación pulsátil de esa turbulencia, de ese soplo, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes tocan a un gato que ronronea. Ustedes escuchan el sonido, dice está ronroneando. Colocan la mano sobre el tórax del gato y escuchan una sensación vibrátil, ¿no? Ese es el frémito, el equivalente a frémito, ¿no? Entonces no tiene frémito en grado 3. Grado 4 es lo mismo, pero con frémito. Ahí hay frémito. Y el grado 5 es un soplo que fácil se escucha. Apenas pongo el estetoscopio y lo escucho con facilidad en cualquier parte del tórax, lo estoy escuchando. Y el grado 6 ya no se requiere estetoscopio. Yo la verdad que no he escuchado nunca un grado 6, en verdad. Eh, Hay soplos sí muy fuertes que he escuchado que apenas pongo el estetoscopio y llaman la atención. Grado 5 sí he escuchado. Grado 4 también, y esos sí son comunes, el 2, 3 y el 1 siempre a veces hay duda, hay que pedir ayuda para ver que nos confirmen o no. El monitoreo cardiovascular. ¿Qué significa monitoreo cardiovascular? Bueno, son los parámetros por los cuales yo valoro la función cardíaca, cómo está funcionando mi corazón. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca es un parámetro que podemos valorarlo hasta antes del nacimiento. O sea, nosotros cuando nos enseñan a auscultar los latidos fetales, lo que estamos haciendo, creo que estetoscopio pinar se llama, ¿no? Ese estetoscopio que auscultamos a las embarazadas. Lo que escuchamos es el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca. Y varía con la edad, evidentemente, ¿no? En el feto es mucho más elevada, el neonato tiene frecuencias altas, recuerden que es normal en un neonato entre 120 y 160, y va disminuyendo progresivamente con la edad. Y eso, para eso hay algunas tablas que ustedes pueden ver y ver cómo varía la frecuencia cardíaca con la edad. Yo les puedo dar en forma general, por ejemplo, decirle, y que ustedes tienen que saber que un neonato pues tiene una frecuencia cardíaca entre 120 y 160. Cuando duerme baja, cuando está despierto activo aumenta, ¿de acuerdo? Y es normal para él. Un lactante, su frecuencia cardíaca, pues puede ser de 120, 140, un lactante menor, un lactante mayor, 110, 130. Un preescolar ya está más o menos alrededor de 110 en promedio, un escolar alrededor de 100 y un adolescente casi como un adulto, ¿no? 80. Ese es más o menos, a grosso modo, cómo varía la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden revisar tablas, yo no me he atendido a las tablas, tengo que revisarlas para ver cómo varía la frecuencia cardíaca a diferentes edades, ¿no? Luego tenemos la presión arterial. Y la presión arterial no es más que la fuerza con la cual está circulando la sangre dentro de los vasos sanguíneos, dentro de las arterias, ¿cierto? Ese es. Y eso se mide a través de un manguito, un tensiómetro, que puede ser digital, puede ser mercurio, y nos da dos medidas, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿de acuerdo? O sea, es la presión que representa la máxima presión al momento que se contrae el ventrículo izquierdo y bombea la sangre, hace que se amplíe las arterias y luego se disminuye las arterias hasta llegar a la presión telediastólica, que es la presión diastólica. Entonces, la presión arterial tengo una presión sistólica y una presión diastólica. O sea, la presión de la sístole y de la diástole, para ser exacto. Y esta presión arterial también es variable, es variable. La presión arterial en el neonato, ustedes han estudiado que es relativamente baja a los valores del adulto, ¿no? Y conforme pasa la edad, va aumentando la presión arterial. Y eso se puede explicar fácilmente porque la presión arterial depende de la resistencia periférica, o sea, la resistencia de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de un neonato, de un lactante, son
son blandos, no son tan fibrosos, tienen una resistencia baja. Por lo tanto, la presión arterial tiende a ser baja. Pero conforme uno envejece, los vasos se hacen más gruesos, más resistentes, y bueno, ya en el adulto, ateroscleróticos, pues ahí la presión arterial es mucho, mucho mayor. Esta presión arterial también varía según edad y según sexo, incluso puede ser de hombres o puede ser de mujeres. Ahí al lado derecho ustedes pueden ver valores de la presión arterial en niños, acá está en meses, esto es para varones, y la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Por ejemplo, acá un niño de 6 meses, el percentil 50, su presión sistólica es entre 90 y 95, o sea, 93, digamos, el percentil 50. Y la presión diastólica, a los 6 meses, percentil 50, estamos hablando de 53. O sea, tener entre 93 y 53 es el percentil 50 de un lactante de 6 meses. Y esto, como les digo, va a variar según los grupos etarios. También hay muchas tablas al respecto que ustedes pueden revisar. Es importante la presión arterial cuando tenemos pacientes cardiópatas, cuando tenemos pacientes nefrópatas, en los cuales debo controlar la presión arterial. Y en estos casos, pues debo dirigirme a las tablas para ver cuáles son las presiones arteriales en los percentiles de 10 y 90, para ver cuándo estoy por debajo, cuándo estoy por encima. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. La presión de pulso importante, por ejemplo, cuando tenemos una presión de pulso muy amplia, en la cual la presión sistólica se diferencia mucho de la diastólica, pues estaremos entre algunas patologías, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, la insuficiencia aórtica o problemas que dan comunicación entre el lado izquierdo-derecho, la persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, hace que la presión sistólica se distancie más de la presión diastólica, ¿no? Una diferencia es cuando esta presión de pulso es más de 40, podemos pensar que existe un problema a ese nivel. Y cuando tenemos una presión de pulso muy baja, por ejemplo, si es menos de 25, hay que pensar de que existe algún tipo de coartación o estenosis de las válvulas aórticas, ¿no? O coartación de aorta, ¿no? Porque existe una presión de pulso bastante disminuida. Para eso nos sirve. Y hay otro concepto importante que ustedes también tienen que manejar, que es la presión arterial media, el PAM que llamamos, ¿no? Y la presión arterial media pues, puede hallarse de dos formas, como ven ahí, la presión diastólica más un tercio de la presión del pulso. O sea, la presión del pulso es esta diferencia. Un tercio de la diferencia de la sistólica con la diastólica es el PAM. O un tercio de la presión sistólica sumado a 2/3 de la presión diastólica. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de insuficiencia, insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, Nosotros podemos plantear esta definición, que es una definición más moderna. Bueno, dirá, pues, doctor, hace más de 10 años, sí. La propuso Cantor en el 2013 y lo llama como un síndrome clínico complejo. Fíjese, cuando nosotros hablamos de síndrome, así como lo hablamos de síndrome febril, síndrome de insuficiencia cardíaca, es un síndrome, porque es producido, pues, son un conjunto de síntomas, signos, que tiene diferentes etiologías. O sea, yo defino esos síntomas y signos y todos son iguales, pero las causas pueden ser muy variables, muy complejas. Entonces, allí encaja el término de síndrome clínico. Y va a resultar por cualquier alteración, sea esta estructural o funcional. Por ejemplo, estructural, que es la mayoría de los problemas en los niños, es cuando existe una cardiopatía congénita. Una cardiopatía congénita que puede ser cianótica, asianótica. Si es asianótica, por ejemplo, la más común es la comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso. Estas cardiopatías estructurales, ¿no? O funcionales. ¿Cuándo son funcionales? Por ejemplo, el corazón está bien, no tiene ningún problema, pero a lo mejor tiene una anemia severa. Entonces su función cardíaca se ve comprometida. Y esta alteración o esta anomalía estructural o funcional va a impedir la capacidad del ventrículo para llenarse de sangre, o sea, para que se produzca la precardia,
o para expulsarla, ¿de acuerdo? O sea, no la puede eliminar correctamente. Entonces, esta es una definición, digamos, última, que da una connotación estructural o funcional del corazón, ¿no? Que no le permite realizar su función principal, que es llenarse de sangre y expulsar, ¿de acuerdo? A mí me enseñaron también anteriormente que insuficiencia cardíaca era la incapacidad del corazón de llevar, pues, los requerimientos necesarios a todo el organismo, principalmente oxígeno, ¿no? Sustrato de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las definiciones de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y por qué se llama congestiva? Principalmente porque esta alteración lleva a que el pulmón se llene aumente su contenido de líquido, ¿de acuerdo? La sangre venosa se acumula, no se llega a eliminar adecuadamente por el corazón, por esta falla que tiene el corazón. Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva es la emergencia cardiovascular más frecuente. O sea, nosotros en el que trabajamos en emergencia, de pediatría, por ejemplo, eh, muchos de los pacientes con cardiopatías congénitas, por ejemplo, que se ven obligados a ir a emergencia, van o llegan con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, es la emergencia cardiovascular que más vemos, que más vemos. Y la emergencia de insuficiencia cardíaca congestiva que más vemos es justamente por las cardiopatías de tipo acianóticas. La emergencia que más vemos por las cardiopatías congénitas cianóticas es la crisis de hipoxia. Entonces, en frecuencia, obviamente, las cardiopatías acianóticas son las más frecuentes que presentan los niños, entre ellas el C y B, ¿de acuerdo? Y su complicación más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. Las cardiopatías cianóticas son las menos frecuentes y su complicación más frecuente de estas cardiopatías cianóticas son las crisis de hipoxia. Las cardiopatías congénitas son responsables del 90% de los casos de insuficiencia cardíaca en los menores de 1 año. Entonces, casi todos los casos de insuficiencia cardíaca que vemos en los niños menores de 1 año, 9 de cada 10 casos, son a causa de pacientes que tienen una cardiopatía congénita. Estas, esta- estas características de las cardiopatías congénitas de generar insuficiencia cardíaca, ser la principal causa en menor de 1 año, se mantiene en los años siguientes, pero ya disminuye su frecuencia. Es decir, los niños mayores tienen insuficiencia cardíaca por cardiopatía congénita, sí, pero también por otras causas adquiridas, como la fiebre reumática, un Kawasaki, etcétera, etcétera. Ahora, mientras más severa sea la cardiopatía, evidentemente la sintomatología de insuficiencia cardíaca se va a ver más tempranamente. Es decir, si viene un niño con signos de insuficiencia cardíaca congestiva a los 2 meses y llega un niño con síntomas de insuficiencia cardíaca ya tiene 11 meses, definitivamente este paciente de 2 meses es el que tiene probablemente una cardiopatía mucho más severa que el niño de 11 meses que está llegando por primera vez. Siempre que hay insuficiencia cardíaca congestiva en la emergencia, debemos buscar, descartar si hay una infección concomitante, porque muchas veces los pacientes están con su insuficiencia cardíaca, están compensados, están tranquilos, no amerita la emergencia, pero se enferman. Puede ser infección urinaria, puede ser una faringitis, una neumonía, y esto les provoca fiebre. La fiebre aumenta el metabolismo, aumenta la necesidad de gasto cardíaco,
la enfermedad de por sí aumenta el metabolismo y esto termina descompensando al paciente. Entonces, muchas veces llegan los pacientes descompensados por causas infecciosas y es lo que debemos de preocuparnos y buscar, ¿no? Descartar que no sea una neumonía que está llegando también, una infección urinaria, un problema urinario, un problema digestivo, etcétera. Entonces, estamos en la obligación de emergencia de buscar esos descartes. Una característica importante en el paciente pediátrico es que la insuficiencia cardíaca se presente de forma biventricular. Cuando ustedes estudiaron insuficiencia cardíaca en el adulto, les hablaban y les decían, pues, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Que posteriormente complica con una insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, empieza un problema izquierdo, ¿no? Básicamente con disnea, con agitación, con tos, pero luego ya genera una insuficiencia cardíaca del lado derecha, congestiva derecha. En el niño, en el paciente pediátrico, no se da esa característica. El niño manifiesta su problema de insuficiencia cardíaca simultáneamente en los dos ventrículos, por eso que se llama biventricular. Y eso se debe básicamente a estas características que voy a presentar. Por ejemplo, el sistema cardiovascular del niño todavía es inmaduro. El número de alvéolos al nacer, los alvéolos son los que generan intercambio gaseoso, cuando nacen es de 20 a 50 millones y pasa a ser 300 millones a los 8 años. Ustedes miran todo, pero ya tiene 8 años, no es como nace, pero si lo vemos, por ejemplo, por kilo de peso, tiene 20 a 50 millones y este niño nació con 3 kilos y medio, pongámosle 4 kilos y tiene 40 millones o 30 millones. A los 8 años, el peso de este niño aumentó a lo más a 25 kilos de repente. Entonces, en cambio, el número de alvéolos se multiplicó por más de 10, ¿no? A 300 millones. Esto lleva a que la superficie de intercambio gaseoso de 2,8 metros cuadrados pasa a 32 metros cuadrados a los 8 años, más de 10 veces, y a 75 metros del adulto. Asociado a un problema de distensibilidad pulmonar que del recién nacido es un doceavo del adulto y la resistencia es 15 veces mayor. Entonces, todo esto hace que cuando se presenta insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrico sea biventricular, derecho e izquierdo al mismo tiempo. Si este es el corazón y le doy una sobrecarga de presión o de volumen, o de presión y volumen, cualquiera, uno solo, uno u otro, o los dos juntos, me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Inicialmente lo que se produce es una dilatación e hipertrofia del músculo cardíaco, tratando de compensar mediante mecanismos compensatorios, ¿no? Uno de ellos es aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta su contractibilidad, se dilata más para recibir mayor volumen, como vimos por la ley de Starling, y esto lleva a una hipertrofia de los músculos para una mayor contracción y a dilatación de las fibras musculares para hacer las cavidades más grandes y puedan recibir una mayor plegaria. Entonces hay una remodelación del músculo cardíaco generando hipertrofia y dilatación. Esto va a activar un sistema neurohormonal y inmunoinflamatoria que es bastante grande. Lo resumimos así: activación neurohumoral y inmunoinflamatoria, que va a llevar a alteraciones morfológicas del miocito, a una apoptosis del miocito, que es la muerte celular programada. Esta disminución de miocitos e incremento de fibroblastos, pues no lleva más que sino a perpetuar y a empeorar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Completando y perennizando este ciclo.
Hablemos un poco de la activación neurohumoral que hablábamos aquí. Esta activación neurohumoral es bastante grande, bastante compleja. Vamos a resumirla de esta forma. En nuestro organismo existen sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Del equilibrio de estas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras van a permitir la homeostasis del sistema cardiovascular. Nuestro corazón va a estar feliz mientras esto esté en orden. ¿Y qué cosa hacen las sustancias vasodilatadoras? Evidentemente provocan vasodilatación. Hay un efecto diurético porque mejoran la circulación a nivel renal y puede eliminar la orina con facilidad y va a producir una reducción de la proliferación celular. Esto es lo que hacen estas sustancias vasodilatadoras y están conformadas principalmente por el factor atrial natriurético, el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora muy importante, recuerden este óxido nítrico, las prostaglandinas, las adrenomodulinas y las calicreínas y bradicininas. Estas sustancias son vasodilatadoras que, que tienen que estar en equilibrio con las sustancias vasoconstrictoras. Y las vasoconstrictoras lo que hacen es vasoconstricción periférica, aumentando la resistencia periférica, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractibilidad, generan retención de líquido porque disminuyen la circulación renal, a diferencia del efecto diurético de las vasodilatadoras, y estas generan proliferación celular, muchas veces de fibroblastos, ¿correcto? Están representadas estas sustancias vasoconstrictoras por el sistema nervioso simpático, y del sistema nervioso simpático la adrenalina a la cabeza, ¿no? La adrenalina. Del sistema renina, angiotensina, aldosterona, de endotelinas, angiotensina, vasopresina y factor de necrosis tumoral. Entonces, estas son sustancias neurohumorales que en su equilibrio depende la correcta homeostasis del sistema circulatorio. Este es un resumen gráfico de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce falla miocárdica? O cuando se produce esta falla miocárdica, se va a dar dos condiciones. Disminuye el volumen minuto, o sea, el débito cardíaco, ¿no es cierto? El volumen minuto es el débito cardíaco, disminuye. Por lo tanto, no le llega suficientes recursos de oxígeno y nutrientes a todo el organismo, principalmente el cerebro y los riñones, ¿no? Entonces, también va a generarse una disminución, al haber menos volumen minuto, hay una disminución de la presión arterial. Esto va a determinar a que la circulación renal se disminuya y hay una retención de agua y sodio tratando de mejorar la presión arterial, que está baja, ¿no? Hacia el lado izquierdo, esta retención de agua y sodio va a llevar a una mayor precarga, es decir, a una mayor cantidad de sangre en el lado derecho. Y esto va a generar un mayor estrés parietal, o sea, una distensión del músculo cardíaco, que va a llevar evidentemente a la falla miocárdica. Y hacia el lado derecho, la vasoconstricción, que es un mecanismo de defensa, de compensación a esa disminución de la presión arterial, se vasoconstruye para aumentar la resistencia periférica. Al aumentar la resistencia periférica, me aumenta la poscarga. Esta poscarga aumentada me aumenta el estrés parietal del corazón y perpetúa la falla miocárdica. Por otro lado, tenemos que esta falla miocárdica lleva a la activación de todo ese sistema neurohumoral que ya hemos conversado. Y esta activación, este desbalance neurohumoral, va a determinar en el remodelado del músculo cardíaco, llevándolo a hipertrofia,
Y muchas veces esta hipertrofia termina con fibroblastos, que no tienen una función contráctil, a la activación de la apoptosis y alteración morfológica y genética del músculo cardíaco. Entonces, aquí podemos tener un resumen de cómo se lleva, pues, a la insuficiencia cardíaca o lo que genera la falla miocárdica. Les decía que en la insuficiencia cardíaca existen mecanismos compensadores, o sea, mecanismos en los cuales el corazón, el organismo en realidad, el cerebro en realidad, va a poner en práctica para no verse afectado, porque una vez que el corazón empieza a fallar, digamos, el cerebro se da cuenta de ello. Y se da cuenta gracias a que tiene una serie de mecanismos, ¿no? Los varoreceptores y los quimiorreceptores le están avisando al cerebro que el corazón está trabajando bien o está trabajando mal, ¿no? Porque si es que el débito cardíaco disminuye, ya vimos que la presión disminuye, eso activa los varoreceptores y le dice al cerebro, mira, algo está pasando con el corazón, con tu bobo, haz algo, y el cerebro actúa. ¿De acuerdo? Igual los quimiorreceptores porque se produce un acúmulo de CO2. No se está eliminando el CO2 en forma adecuada en el pulmón, se está reteniendo CO2, se está estimulando estos quimiorreceptores, que son las alertas a nivel cerebral para poner en juego los mecanismos compensadores. Esos mecanismos compensadores son dirigidos por el cerebro, ¿no? Entonces, uno de esos mecanismos compensadores, uno de los importantes, es la estimulación adrenérgica, ¿no? Es decir, rápidamente se secreta adrenalina y esta adrenalina básicamente tiene un efecto de redistribución periférica. ¿Qué significa? Que ante una disminución de la presión arterial, yo voy a priorizar mis órganos nobles como cerebro, riñones. Entonces le quito la circulación a nivel de piel, al sistema digestivo, al sistema esplasmico, cierro ahí las arteriolas, cierro los vasos sanguíneos. Por eso que hay palidez, por ejemplo, ¿no? Y esa sangre trato de llevarla hacia la parte central, ¿no? Que llegue al riñón, que llegue al cerebro principalmente o al corazón mismo. La adrenalina también tiene un efecto inotrópico, es decir, le da más fuerza al músculo cardíaco, y cronotrópico positivo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca en el intento de recuperar el débito cardíaco. Recuerden que el débito cardíaco les decía que es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento el débito cardíaco. Entonces, esta estimulación adrenérgica es importante. Luego, el corazón va a generar una dilatación de los ventrículos. Y esto tiene que ver con la ley de Starling para mejorar ese índice cardíaco que les mostraba en la gráfica. Es decir, este corazón se dilata más para que esa dilatación mayor genere una mayor volumen de eyección. O sea, al final aumenta el débito cardíaco. Y eso tiene que ver con la ley de Starling. Esta, esta ley de Starling está más restringida para el niño pequeño. O sea, mientras más pequeño sea el niño, esto es menos efectivo, la dilatación ventricular. Y otro mecanismo es la hipertrofia, es decir, el músculo cardíaco aumenta su tamaño, ¿no? El miocito se hipertrofia, crece, se hace más gordo para tener más fuerza, y de esta forma mejorar el volumen que va a inyectar, ¿no? Y la presión de ese volumen. Estos son los mecanismos compensadores que pone el cerebro y el músculo cardíaco para poder compensar esa insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a estudiar un poco las causas que generan esta insuficiencia cardíaca. Y acá la vamos a dividir en dos grupos: las causas cardíacas congénitas, ¿de acuerdo? Y las causas no congénitas. Por ejemplo, hay algunas cardiopatías que generan sobrecarga de volumen sobre los ventrículos. Esta sobrecarga de volumen sobre los ventrículos están en estas cardiopatías acianóticas, CIA, CIB, PCA. Ya les expliqué en un gráfico que al haber una comunicación interventricular o interauricular o la persistencia de conducto arterioso, si están presentes luego del nacimiento, que nos servían al inicio, entonces la sangre va a ir de mayor flujo al menor flujo. Entonces va a ir del lado izquierdo hacia el lado derecho, perdiéndose el volumen de eyección, el volumen que tiene que ir hacia la circulación sistémica.
Entonces va a generar insuficiencia, disminución del débito cardíaco y insuficiencia cardíaca. Pueden haber también otras causas que generan sobrecarga de presión, como obstrucción de la salida. Es decir, el ventrículo izquierdo al momento de contraerse encuentra una resistencia aumentada a la salida. Y esto lo vamos a ver si es el ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica y si es en el ventrículo derecho cuando hay estenosis pulmonar. Ahora, si la sobrecarga de presión con obstrucción de la entrada a los ventrículos está dada por las válvulas mitrales y tricuspidias. Si hay estenosis mitral o estenosis tricuspidia, el llenado ventricular se ve severamente comprometido y lleva entonces a insuficiencia cardíaca. También podemos ver si el corazón no está contrayéndose adecuadamente, o sea, el músculo cardíaco no se contrae adecuadamente y son alteraciones del estado inotrópico. ¿Como en qué casos? Como en las cardiomiopatías o las miocarditis. Y ojo, las miocarditis son frecuentes en la edad pediátrica, mayormente producidas por infecciones virales. ¿De acuerdo? Las miocardiopatías. Los desórdenes cronotrópicos se refieren a desórdenes del ritmo cardíaco, ¿no? Acá tenemos las acá está mal escrito, arritmias. Y estas pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias, o sea, bradicardias severas o taquicardias severas. Y hay otros defectos estructurales, como por ejemplo el alcapa. El alcapa es una alteración muy poco frecuente en la cual la rama izquierda de la arteria coronaria nace en lugar de la arteria aorta, de la base de la arteria aorta, nace de la arteria pulmonar. Entonces, al nacer de la arteria pulmonar, le está llegando sangre poco oxigenada y la arteria coronaria son las que irrigan al corazón. Irrigan al corazón. Entonces, si le llega sangre poco oxigenada, es como si se hubiera producido un infarto, ¿no? Es más o menos la misma clínica que produce un infarto por falta de oxígeno al músculo cardíaco, por esa alteración en el nacimiento de las arterias coronarias. Ahora, las causas cardíacas ya no congénitas, ¿no? Adquiridas. Estos se ven generalmente en niños mayores, ¿no? En niños más grandecitos. Los pequeños, los menores de 1 año, mayormente son congénitas y luego empiezan a aparecer las causas cardíacas adquiridas. Por ejemplo, las inflamaciones del corazón, las miocarditis, ¿no? Las de causas virales aquí. Las miocarditis que son por causas virales, como por ejemplo, todos los virus, incluso el virus del COVID, se ha estudiado que tiene un efecto a nivel miocárdico, ¿no? Generando miocarditis, que ha sido causa de muerte en muchos pacientes. Otra enfermedad que también vemos con relativamente frecuente es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Recuerden la enfermedad de Kawasaki. Es una enfermedad que se caracteriza por un cuadro febril mayor de 5 días y que se asocia a criterios de diagnóstico que hay que ver, ¿no? Principalmente edema de párpados, enrojecimiento ocular, alteraciones de la boca, de la lengua, rash, edema de manos y pies, y adenopatías significativas a nivel cervical, ¿no? Que cumpla 4 criterios de 5, más fiebre de 5 días, ya hablamos de una enfermedad de Kawasaki. También las colagenopatías en edad pediátrica, como el lupus, la artritis reumatoide juvenil, ¿no? Dan alteración a nivel del músculo cardíaco, llevando a insuficiencia cardíaca. La fibroelastosis endocárdica, las miocardiopatías producidas no por problemas cardíacos, sino por anemia severa, por ejemplo. Ojo, nuestro país es un país que la anemia ha aumentado de forma significativa, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el último reporte de este año que la anemia ha aumentado al 42%, ¿no? 42% de anemia, estamos en una situación bastante crítica. Y anemia por debajo de 7 puede generar con facilidad insuficiencia cardíaca congestiva. Esa anemia menos de 7 se ve con frecuencia en los pacientes que presentan anemia plástica.
Los trastornos nutricionales severos, el SIDA también lleva a miocardiopatías con insuficiencia cardíaca. Las enfermedades del pericardio que terminan en acúmulo de líquido, llevando ahí a taponamiento cardíaco, pues generan también esta insuficiencia cardíaca. Las cardiopatías reumáticas, que ya son infecciosas por el estreptococo beta hemolítico del alcefiel, recordarán que dañan las válvulas cardíacas y esto se ve pues en edades escolares, adolescentes. Las endocarditis infecciosas, arritmias adquiridas, hipertensión arterial, también son causas de... Y esta hipertensión arterial, por ejemplo, se puede ver en pacientes renales, muy frecuente. Los niños con insuficiencia renal tienen hipertensión que si no es controlada adecuadamente se va a complicar con insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, ahora vamos a ver la clínica, las características clínicas. El lactante, el paciente pediátrico, el niño pequeño, tiene características clínicas muy importantes a tener en cuenta porque no es exactamente lo mismo que el adulto. En el lactante, característicamente llama la atención la dificultad para alimentarse, ¿no? La dificultad para alimentarse, se cansa al lactar. La mamá dice, doctor, está lactando y un ratito da dos mamaditas, se cansa, se queda quieto. Antes terminaba el seno en 15 minutos, ahora demora una hora. Y el chiquito tiene ansiedad porque tiene hambre. Y es un esfuerzo tan grande el lactar que suda profusamente en la cabecita principalmente. Entonces, lactancia entrecortada, sudoración cefálica, lactar, irritabilidad, son características muy particulares que debemos evaluar en el paciente lactante para diagnosticar o tener la sospecha de insuficiencia cardíaca. También es importante en el lactante la no ganancia de peso. O sea, es un niño que no crece adecuadamente, va a llevarse a una desnutrición crónica. Y estos niños con problemas de insuficiencia cardíaca tienen episodios bronquiales o bronconeumónicos repetidos. Y aquí hay que tener muy en cuenta la diferenciación entre un problema propiamente respiratorio a un problema cardíaco cuando un lactante llega a una emergencia con dificultad respiratoria. ¿Por qué? Vamos a ver. Acá le he distribuido los signos de insuficiencia cardíaca según la causa, ¿no? De la insuficiencia cardíaca. O sea, por ejemplo, si hay una falla del miocardio, el corazón no funciona bien, entonces me lleva a una mala perfusión periférica, por lo tanto que tengo frialdad distal, llenado capilar lento, sudoración fría, ¿no es cierto? Porque no hay una perfusión periférica adecuada. También esta perfusión periférica se ve representada si la perfusión renal se altera, habrá oliguria, ¿no es cierto? No hay una diuresis adecuada. Entonces, la mala perfusión periférica me va a dar síntomas sistémicos. A nivel central, evidentemente, somnolencia, irritabilidad, oliguria, anuria, ¿no? Llenado capilar lento, piel marmórea, frialdad distal, etc. A nivel cardíaco, pues como mecanismo compensador, la taquicardia. Esa taquicardia pues lleva a un ritmo de galope en el lactante. La sudoración ya le explicamos, lo mismo que la frialdad, pulso débil, rápido, oliguria, que tiene que ver con la mala perfusión periférica. Pero también se produce un edema pulmonar. El edema pulmonar, consecuencia de esta retención de la precarga, de acúmulo de sangre en el lado derecho, este edema pulmonar lo que me da es disnea, que es dificultad respiratoria, agitación, cansancio. En el lactante hemos dicho lactancia entrecortada. En el niño mayor ya se cansa al correr, o se cansa al caminar, o se cansa estando en reposo, que es un grado mucho mayor de insuficiencia. Ortopnia significa que el paciente encuentra una mayor satisfacción si está semisentado o sentado, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria, hay presencia de tos, y fíjense estos sibilantes y crepitantes. Entonces, muchas veces en las emergencias, cuando viene un paciente lactante con insuficiencia cardíaca y ustedes lo auscultan, encuentran sibilantes y crepitantes, y créanme que lo he visto, créanme que lo he visto.
es que lo mandamos a nebulizar a veces, ¿no? Lo mandamos a nebulizar porque vemos sibilantes. Sibilantes igual nebulización, vaya a nebulizar. Y es porque no hemos hecho una evaluación correcta. De repente tiene un soplo que no nos dimos cuenta, de repente ya viene con antecedente de cardiopatía, para ver y distinguir si esto se trata de un problema pulmonar respiratorio o se trata de una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? La congestión venosa, la congestión venosa me va a dar hepatomegalia. Y este es un signo importante en el paciente pediátrico. Recuerden ustedes que en el niño pequeño, menor de 6 meses, se palpa el reborde costal hepático debajo del reborde costal derecho, ¿no? Más o menos 1 centímetro a 2 centímetros máximo en el lactante. Pero más allá del año, el hígado no se palpa. Ya palparlo por encima de un año, palpar el hígado significa un grado de hepatomegalia. Y la hepatomegalia va a ser importante en el seguimiento de mi tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un niño con diagnosticado de insuficiencia cardíaca que ha llegado a emergencia, su hígado está en 5 centímetros debajo del borde costal, le doy un tratamiento para insuficiencia cardíaca, principalmente diuréticos en este caso. Rápidamente, en 2, 3 horas, 4 horas, veo un efecto del diurético y lo voy a poder valorar evaluando el borde hepático. No, el borde hepático disminuye con un tratamiento adecuado. Si yo doy un tratamiento y el borde hepático se mantiene igual o de repente aumenta, es porque mi tratamiento no está funcionando, debo revisar mis dosis, debo aumentar otras estrategias terapéuticas. Entonces, la congestión venosa se manifiesta con hepatomegalia. Edema periférico. Y aquí quiero recalcar algo importante. El edema periférico, fíjense que en el lactante casi no se ve, casi no se presenta, muy poco se puede distinguir en el lactante. Pero en el niño más grande sí se puede ver edema periférico, incluso puede haber ascitis o anasarca. Ascitis o anasarca. Ok, algo más de aquí, creo que no, algún comentario. No. Entonces, fíjense que estos son los signos y síntomas que podemos ver en un paciente con, con con insuficiencia cardíaca. Una cosa es la congestión venosa que no lo he puesto aquí, pero que en los niños más grandes podría verse, como en el adulto, es la ingurgitación yugular, ¿no? Ustedes han visto en el adulto, siempre dicen la ingurgitación yugular, es un signo de insuficiencia cardíaca derecha por congestión venosa. En el niño no está puesto aquí porque generalmente en el lactante, en principio, el lactante, como ustedes han visto, los niños casi no tienen cuello, o sea, tú miras dónde el cuello, no se ve. Y ahí trata de buscar la vena yugular, pues bien complejo, no se puede. En niños más grandes podría verse ingurgitación yugular, que es un parámetro que sí se ve en el adulto. Lo que sí vemos en el niño con bastante más frecuencia que en el adulto es la congestión pulmonar. O sea, los sibilantes, crepitantes, tos, taquipnea, se puede ver con facilidad. Ahora, si nosotros queremos clasificar el grado de insuficiencia cardíaca, podemos utilizar esta tabla, ¿no? Es la clasificación NIA, que valora estos síntomas, ¿no? Cansancio, disnea o palpitaciones. Ahora, esto generalmente está más utilizado en adultos. Entonces, la clase 1 no tiene ninguna limitación al esfuerzo normal, o sea, no tiene cansancio, disnea o palpitaciones, no hay. La clase 2 si son a esfuerzos comunes, la clase 3 a esfuerzos mínimos y la clase 4 prácticamente en reposo. Esto, como repito, es una clasificación que es útil para niños grandes, ¿no? Niños escolares, adolescentes. En niños pequeños utilizamos más la clasificación de Ross. La clase 1 es un paciente asintomático, no lo ve normal en cuanto a sus actividades. La clase 2 existe taquimia leve o sudoración con la lactancia, lactancia. En los niños grandes, cuando hay disnea al ejercicio, de la clase 2. La clase 3, ahí sí es una marcada taquipnia o sudoración al lactar, ¿no? La mamá dice, es como si le hubieran echado un balde de agua, así se dicen las mamás. Está lactando, doctor, y usted ve su cabecita y le chorrea el sudor. ¿No? Es una clase 3.
¿no? El tiempo de toma se hace más prolongado, con escasa ganancia ponderal. Este niño no gana peso, porque fíjense, no puede alimentarse correctamente porque se cansa. Encima, el esfuerzo que realiza para poder lactar es grande. Es como si estaría haciendo ejercicio. Entonces, por donde lo mires, este paciente va a perder peso, ¿no? No gana peso o pierde peso. En los niños más grandes, pues hay marcada disnea al ejercicio. Y en la clase 4, como anteriormente vimos, los síntomas son al reposo, ¿no? Ya al reposo hay taquipnia, hay sudoración, ya hay retracciones subcostal e intercostal. Entonces, esto nos muestra el grado de insuficiencia cardíaca, según la clasificación de Ross, que nos ayuda más en los niños. ¿Qué más nos ayuda en la insuficiencia cardíaca? La radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax las tomamos, las pedimos porque nos va a dar información sobre dos cosas importantes. Primero, la cardiomegalia y segundo, el flujo pulmonar. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Y cómo está la cardiomegalia. Y acá nos sirve el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico en el lactante es 0,7, recuerdo. ¿De acuerdo? Y el ecocardiograma es un examen muy, muy importante que nos va a permitir ver la anatomía cardíaca en 3 dimensiones. Y no solamente nos va a valorar la anatomía cardíaca, sino también nos valora flujos, flujos, si hay mezcla o no hay mezcla. Nos valora soplos, porque claramente ve el flujo, mide los flujos, mide las presiones, mide la distensibilidad, mide la fracción de eyección. O sea, es un examen bastante, bastante completo, ¿no? Y es, como dice aquí, el gol estándar para ver la anatomía y la función del corazón, ¿no? ¿Qué cardiopatía está presente? Nos va a determinar el ecocardiograma con total claridad. Antes había que hacer un esfuerzo semiológico para ver qué tipo de cardiopatía podríamos estar evaluando. Bien, llegamos un poco al manejo, al tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es mejorar la perfusión, mejorar la perfusión. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo mejoramos la perfusión? Uno, reduciendo la precarga. Si disminuimos la precarga, ¿cómo lo hacemos? Con diuréticos. O sea, que orine más el paciente. Y aquí en los diuréticos tenemos a uno importante que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El diurético de furosemida. Me va a permitir un control del volumen derecho. Luego, aumentar la contractilidad del corazón. Y ahí tienen que ver los cardiotónicos, ¿no? Un cardiotónico que lo hemos conocido hace mucho tiempo es la digoxina. Sin embargo, la importancia que tenía la digoxina antes como la primera línea de tratamiento ya ha dejado de ser la primera línea de tratamiento. Los diuréticos ahora son la primera línea de tratamiento. Y los IECA. Los IECA son medicamentos que se utilizan para reducir la poscarga, ¿no? Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los IECA, el captopril y el enalapril, ¿no? Sus representantes. Desde el punto de vista farmacológico, entonces, estos son la piedra angular de nuestro manejo. Reducir la precarga con diuréticos, la contractilidad con cardiotónicos y reducir la poscarga con los IECA. ¿Qué otros aspectos de tratamiento mejoran la perfusión? Es mejorar el aporte de oxígeno, pero sin exagerar. No debemos dar abundante oxígeno porque recuerden que el oxígeno tiene una acción tóxica, genera free radicals de oxígeno. Entonces no debemos abusar del oxígeno, tener mucho cuidado con el oxígeno. A veces, como no podemos hacer AGA a todos los pacientes, simplemente vemos la saturación y vemos al paciente que estamos con
con cánula 3 litros y está saturando 100%. Oye, no necesita estar 100%, porque 100% es lo máximo que se mide el saturómetro, pero podría estar en 180, 150 y ahí tú vas a ver solo 100%, ¿no? El AGA sí te permite ver si está en 180, 140. Entonces tú vas titulando el oxígeno, disminuyéndolo al mínimo necesario, o sea, que esté por encima de 92%, estamos bien, ¿no? Para mejorar el aporte de oxígeno, también tenemos que tener un buen aporte de glóbulos rojos, por lo tanto, tenemos que evitar la anemia. Entonces, si tenemos un niño con cardiopatía y además tiene anemia, pues no es la mejor combinación. La anemia podemos mejorar esta cardiopatía o los síntomas de cardíaca con transfusión de paquete globular. Entonces, los pacientes con cardiopatía cianótica, por ejemplo, debemos mantener hemoglobinas por encima de 11, ¿no? Para garantizar que no sea un problema la anemia en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Importante es la nutrición, sobre todo en lactante que hablábamos que no gana peso, que es un desnutrido, entonces tenemos que mejorar la nutrición. Y esto necesita de una dieta hipercalórica, ¿no? Tenemos que dar suplemento calórico a las fórmulas que estamos dando a nuestro lactante para tratar de que gane peso, tenga energía, tenga calorías para poder su corazón latir mejor. Luego, hablábamos, recuerdan cuando hablábamos de los mediadores neurohormonales, que todos generalmente terminaban en una remodelación del músculo cardíaco, el remodelamiento del músculo cardíaco que tiene que ver con la hipertrofia, con la apoptosis, con la muerte celular programada y generación de fibroblastos. Este remodelamiento se puede disminuir y se ha encontrado que sí se disminuye mediante el uso de beta bloqueadores y de los inhibidores IECA. O sea, los inhibidores IECA, importantes en reducir la poscarga, tienen un efecto también significativo, ya estudiado, en minimizar el remodelamiento ventricular. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es el control de la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí podríamos valernos de los medicamentos antiarrítmicos si es que fuera necesario, ¿no? Para las taquiarritmias o bradiarritmias de nuestro paciente. Hablemos un poco más de las medidas generales, ¿no? El reposo. El paciente tiene que estar en reposo. Si hay actividad, el paciente de por sí es un paciente ansioso. Recuerden que está que le faltan nutrientes, le falta oxígeno. Entonces está ansioso, tiene hambre encima y no puede comer porque se cansa, el lactante. Entonces es necesario mantener en reposo para disminuir su requerimiento calórico y así requerir un menor débito cardíaco. Ocasionalmente podemos utilizar midazolam, ¿no? O sea, sedar al paciente un poco, tranquilizarlo, sobre todo en esta etapa aguda, cuando el paciente está muy grave, podemos sedarlo un poquito con un cachito de midazolam. Ya hablé del aporte calórico, ¿no? Usar módulos calóricos. La posición semisentada es importante. La posición semisentada pone al corazón en un nivel superior y esto hace que disminuya la precarga a nivel cardíaco. Entonces el paciente incluso se siente mejor, respira mejor, ventila mejor. En el lactante tener cuidado porque la posición semi-forward es una posición de 45 grados, ¿no? Por un lactante en 45 grados, si no tiene un buen control torácico, puede pues, irse de frente. Entonces, buscar la mejor posición, muchas veces basta que sea 30 grados y no llegar a semi-forward en 45. La administración de oxígeno, si hay distrés respiratorio, pero con los cuidados que les he mencionado, o sea, no dar un oxígeno abundante. Ya hablé de la corrección de anemia. La restricción hídrica, ¿no? A mí siempre me enseñaron restricción hídrica en insuficiencia cardíaca, pero en el paciente pediátrico ya se sabe que la restricción hídrica solo debe ser en el momento agudo, no en la crónica, porque el niño necesita crecer. Doctor, pero se va a encharcar, usa diuréticos, ¿no? O sea, yo contrapongo este problema usando diuréticos para que mi niño se alimente adecuadamente, sobre todo niños que toman leche materna, leche de fórmula, necesitan alimentarse bien para crecer. No los voy a privar de eso. Les tengo que dar el requerimiento calórico que necesita, pero si está con insuficiencia cardíaca, pues darle diuréticos. En la parte aguda sí,
ya llega descompensado, o sea, con distrés respiratorio, etcétera, etcétera, con congestión pulmonar, necesito hacer una restricción hídrica hasta estabilizarlo y después ya de su manejo manejar. Evaluar bien el SOP. Si hay obstrucción bronquial, evidentemente me va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces yo debería manejar el SOP de haberlo, ¿no? Buscar infecciones concomitantes, ¿no? Si está con un cuadro infeccioso, la sepsis o las infecciones como neumonía o pielonefritis aumentan el gasto metabólico, aumentan el débito, la necesidad de débito cardíaco, por lo tanto me empeora la insuficiencia cardíaca. Entonces tengo que buscar las infecciones para tratarlas adecuadamente y quitar este problema. Muchas veces les dije que esas infecciones son los desencadenantes de las insuficiencias cardíacas. Por lo tanto, aquí les hablo también del control de la temperatura. Si hay fiebre, hay que controlarlo porque la fiebre me aumenta el gasto metabólico. Hay que manejar el medio interno, ¿no? La acidosis, hipocalemia, hiponatremia que se puedan manejar. Y monitorear, hacer un monitoreo cardiovascular y renal, ¿no? Básicamente renal mediante un adecuado balance hidroelectrolítico, valorando el gasto urinario, cómo está la diuresis, para ver que mi tratamiento esté siendo adecuado. Existen medidas especiales, sí, hay pacientes que pudieran llegar a la ventilación mecánica, la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Como ven acá en la foto. También a veces se requiere uso de prostaglandinas. Esto lo vemos más en el neonato. Ustedes han visto que hay cardiopatías complejas que requieren el ductus persista, ¿no? Entonces yo uso prostaglandinas para mantener. La diálisis peritoneal también es importante cuando existe pues insuficiencia renal. Pacientes que han tenido problemas serios, que han llevado a insuficiencia renal, necesito darle diálisis peritoneal. Y algunos casos que es la terapia de resincronización cardíaca, es decir, que los ventrículos se contraigan simultáneamente y muchas veces se requiere marcapasos biventriculares, que felizmente que en la población pediátrica no lo vemos mucho. Y ahora, viendo cada medicamento, voy a hacerles un resumen básicamente. Los diuréticos, el más usado, el más importante, la furosemida, es un diurético de asa, recuerden, es más efectiva que las tiazidas. El riesgo es que produce hipocalemia, es un perdedor de potasio. También me lleva a hiponatremia y posibilidad de hipotensión, porque pierde líquido en gran cantidad. Y es lo que necesito en ciudad cardíaca. Entonces, hay que tener cuidado porque algunas veces me puede generar un círculo vicioso de activación simpática y del sistema renina-angiotensina. Esto se produce porque si la furosemida la doy en forma no controlada y me da hipotensión, la hipotensión estimula la activación simpática, o sea, la señal de adrenalina y sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se perpetúa la insuficiencia cardíaca. La espironolactona es un diurético que retiene potasio. Entonces, muchas veces usamos espironolactona junto a furosemida justamente por este poder que tiene de retener potasio. Por lo tanto, evita este evento adverso de la furosemida que es perdedora de potasio. Algunas veces, yo manejando diuréticos, veo que no funciona. Hay una falla de los diuréticos. Y esta falla de los diuréticos, tener en cuenta que podría estar en relación a que la absorción está disminuida por congestión mesentérica, es decir, el paciente tiene el sistema digestivo congestionado que no permite la absorción adecuada de furosemida o espironolactona, por lo tanto la acción es baja y no controla lo que yo espero controlar. En una etapa aguda, por ejemplo, esto se soluciona usando furosemida endovenoso. No va a pasar por la parte mesentérica. También ocurre que algunas veces el gasto cardíaco es tan bajo, o sea, la insuficiencia cardíaca es tan baja, que la perfusión renal está disminuida, ¿no? Y entonces la furosemía tiene su efecto a nivel renal. Si no llega a nivel renal donde tiene su efecto, tampoco va a ejercer un efecto adecuado, ¿no? Tal vez se pueda mejorar si yo aumento la dosis de furosemida. Y por último, la hipoalbuminemia. Le decía que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, tienen una desnutrición crónica y cuidado que puede tener hipoalbuminemia. Y la albúmina, para que ejerce su acción, necesita de la albúmina para transportarse en el sistema circulatorio y llegar a su lugar de acción, que son los riñones. Si hay hipoalbuminemia, entonces su transporte
también se ve disminuido. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estos son el captopril y el enalapril. Su acción es disminuir la presión en la aorta, disminuye la presión de la aorta, o sea, de las arterias y de la resistencia vascular periférica, o sea, disminuye, relaja la musculatura lisa, relaja las arterias. Entonces, tiene un efecto disminuyendo la postcarga, ¿no? Y no afecta en forma significativa la resistencia vascular pulmonar, o sea, solamente a nivel sistémico. La hipotensión y la insuficiencia renal puede ocurrir en los primeros 5 días del tratamiento. Ojo, esta complicación que la describe mucho la literatura americana es algo que no se ve en nuestro medio, no se ha reportado mucho, pero de todas formas les pongo aquí porque cuando se va a usar por primera vez, cuando se va a usar por primera vez el captopril, por ejemplo, hay que monitorear al paciente su presión arterial las primeras horas, incluso te dicen los primeros días, ¿no? Eh, a nivel de la contractilidad, por ejemplo, aquí les pongo al digital. Fíjense que el digital ha cambiado de ser una droga de primera línea a una droga no de primera línea. Ya no es una droga de primera línea como antes. Ya su uso se está restringido. ¿Y cuándo es que me sirve? Cuando hay una falla de diuréticos y restricción hídrica y está con cardiomegalia. O sea, un paciente que tiene cardiomegalia, o sea, está con insuficiencia cardíaca, a pesar que le restringo los líquidos sin falla de los diuréticos, la digital me puede ayudar. ¿Y por qué es útil el digital? No tanto por efecto constrictor, sino el efecto útil es por su acción antisimpática. Aumenta la actividad parasimpática y vasoreceptor arterial. Entonces, el efecto principal del digital es bloquear la actividad simpática. Esa es la importancia del digital ahora. Entonces, ya no se utiliza como antes, como primera línea. Antes yo veía mucho los pacientes, cuando yo estudiaba medicina o pediatría o mi plan de pediatra, los pacientes con cardiopatías pues venían manejados por los cardiólogos con captopril, digoxina y furosemida. Era la triada triple, ¿no? De estos pacientes. Y ahora ya no se usa digital mucho, ya más veo captopril se mantiene y furosemida se mantiene. Esa es la primera línea del manejo del paciente con cardiopatía. Ya se está dejando usar. Incluso antes también se hablaba mucho de la digitalización, ¿no? O sea, hay que digitalizar al paciente y se da en dosis de carga, que se divide en 3 dosis, 50% ahora y 25% cada 8 horas, que yo lo hacía antes. Ahora, en el Instituto de Salud del Niño, por ejemplo, en cardiología, ya no están utilizando tanto esos esquemas de digitalización y más bien dan de frente la dosis de mantenimiento, que son 10 microgramos por kilo por día, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, los sinotrópicos tienen una acción importante. Aquí tenemos a la dopamina y la dobutamina. La dopamina tiene efectos diferentes según su concentración que le dé, la dosis. Por ejemplo, si le doy la dosis de 1 a 4 microgramos kilo minuto de dopamina, tiene una acción de vasodilatación renal, por lo tanto mejora la perfusión renal, mejora la diuresis. Si le doy de entre 5 y 10, ya tiene una función inotrópica positiva, o sea, el corazón se contrae mejor. Pero si le doy mayor a 15 microgramos por kilo minuto, ya no me favorece la dilatación renal, porque me aumenta la resistencia vascular sistémica. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con la dosis. A estas dosis, en menores de 10 microgramos por kilo minuto, me van a ser muy útiles en la insuficiencia cardíaca. La dobutamina tiene acción sobre receptores beta 1 y beta 2 cardíacos, por lo tanto tiene un efecto cronotrópico y inotrópico positivo. Pero no aumenta el flujo sanguíneo renal porque no provoca la vasodilatación renal que genera la dopamina. Tiene un efecto vasodilatador periférico y cada vez se utiliza menos, ¿no? Porque consume oxígeno y tiene un poder arritmogénico, ¿no? Entonces la dopamina, digamos, es la que se prefiere. Luego les hablaba del beta bloqueo, ¿no? ¿Te acuerdan que el beta bloqueador, que es el carvedilol, digamos, hay otros, este es el, digamos, que más se está utilizando ahora.
Uno de sus efectos es la remodelación, ¿no? Disminuir la remodelación cardíaca del músculo cardíaco. El carvedilol es un bloqueante beta no selectivo y es alfa 1 también, por lo tanto, y se ha demostrado que tiene propiedades antioxidantes y de mejorar la remodelación del miocardio. Como todo beta bloqueador, hay que tener mucho cuidado con el asma bronquial, ¿no? No se aconseja uso de este medicamento en la ICC aguda, sí, más bien luego el mantenimiento. Y su uso actualmente está recomendado claramente en insuficiencia cardíaca congestiva con cardiomiopatía dilatada. Ese es el uso indicado en la actualidad para el cardenio, pero es un producto que sí tiene un potencial bastante grande de crecer en la terapéutica del corazón, del manejo cardíaco, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, ¿no? Lo que es una cardiomiopatía dilatada, el corazón normal, cómo se ha dilatado el ventrículo derecho, ¿no? Y esto se conoce como cardiomiopatía dilatada. El futuro, en realidad, del manejo de la insuficiencia cardíaca, pues está enfocada en estos tres aspectos. Uno es la terapia genética. La terapia genética está avanzando en función a introducir en el organismo del paciente genes, ADN o ARN, que mejoren el performance de los miocitos, ¿no? Y ahí se está avanzando. Un tratamiento también que se está haciendo es las células madre, ¿no? Células madre en las cuales, que pueden ser del propio paciente o que hayan sido recolectadas al momento del nacimiento, el cordón umbilical, que se les inyecta, puede ser incluso por vía periférica o directamente por cateterismo a nivel para el corazón, para que estas células madre lleguen al miocardio, lleguen al núcleo cardíaco y se regeneren como miocitos nuevos, ¿no? Miocitos nuevos para reemplazar a los que ya han sido alterados. Y finalmente, pues el trasplante cardíaco, ¿no? El trasplante cardíaco es algo que todavía está en sus inicios en el Perú, en el extranjero tiene mucho más tiempo, en países como España, por ejemplo, donde ya se hace muchos años trasplante cardíacos, la sobrevida, la sobrevida a 10 años del trasplante es del 50%. Así están los números a nivel mundial. Aquí les voy a dejar las dosis de los medicamentos, por si tienen curiosidad, ¿no? La furosemida, que es la que se utiliza, 1 a 2 miligramos kilodosis, puede ser vía oral o en la etapa aguda vía endovenosa. La espironolactona, que es una dosis igual a la furosemida, que se da cada 12 horas. La hidroclorotiazida, que es una tiazida. El digital, que les decía que se da 10 microgramos por kilo, que es por vía oral por día. La dopamina, que es de 5 a 10 microgramos por kilómetro, pero ojo que les decía que hasta 10, de 0 a 10, es la parte, digamos, más benéfica en la insuficiencia, ¿no? Igual con la dobutamina, propanolol y todo, ¿no? Los otros medicamentos que hemos hablado. El nitroprusiato no lo he mencionado, son medicamentos de que prácticamente se utilizan para disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? No se puede utilizar cuando hay hipotensión, por ejemplo, para disminuir la poscarga y se debe hacer ya en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos porque requiere una monitorización estricta, ¿no? De los parámetros cardiovasculares. Un aspecto final es la antiagregación plaquetaria, sobre todo en las cardiopatías que tienen dilataciones, donde se producen la posibilidad de formarse trombos. Entonces, esta antiagregación plaquetaria, que no es lo mismo que anticoagulación, se usa pues en ICC crónicas cuando hay riesgo de formación de trombos, ¿no? En un ventrículo izquierdo que está dilatado. En cardiomiopatía restrictiva con aurícula dilatada está indicada y se utiliza aspirina, ¿no? Aspirina. Y la aspirina se usa a dosis bajas, a dosis pequeñas de 0,3 por 0,5 miligramos kilo día. Fíjense que si tengo un lactante de 10 kilos de un año, le voy a dar 3 a 5 miligramos por día. 3 a 5 miligramos. Y recuerden que la pastilla de aspirina viene de 500 y hay tabletitas de 100 y de 80, pero aún así de 80, por ejemplo, me salen casi 40 preparados para un niño, ¿no? Entonces eso tiene que formularse, tiene que mandarse a formular porque es de todos los días. El tratamiento definitivo, digamos, es corregir la cardiopatía de fondo. Esta corrección de la cardiopatía puede hacerse por cateterismo intervencionismo. Muchas cardiopatías pueden corregirse de esta manera.
También se puede hacer cirugías paliativas o correctoras y finalmente el trasplante cardíaco, como ya les he mencionado. Muy bien, chicos. Espero no haberlos cansado mucho. ¿Me escuchan? Por favor, ya creo que voy a Sí, lo dejar de escucho, doctor. compartir para poder verlos. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, Sí, doctor. Sí, doctor. voy a poner la lista, la asistencia, para que marquen su asistencia antes de olvidarme, otra vez en el chat. Vamos a poner la asistencia, está ahí. Por favor, marquen su asistencia de esta clase. La puse al inicio y ahora la estoy poniendo al final. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta. Sí. En la clasificación de Ross mencionó que era para niños pequeños. ¿Lo consideraríamos como hasta preescolares o solo lactante o No, hasta no, no, lactante? no, no, no. Sirve para todo. Vamos a ponerla para aclarar tu pregunta. A ver, vamos a poner la clasificación de Ross. Es para pediatría, o sea, es para lactantes y para niños escolares, preescolares. Bueno, un adolescente ya puede usarse la clasificación de adultos. A ver, déjame agrandarlo. A ver, ¿dónde estás? Acá. Esta, la de niña, como le dije, es de adultos, porque me valora fatiga, disnea, palpitaciones. O sea, esto no lo puedo hacer en un lactante, eso ustedes lo han aprendido en adultos. Pero esto de ROS me sirve para lactantes y me sirve para niños mayores. Por ejemplo, clase 1 es asintomático en lactantes y niños mayores. Clase 2 es aquel que tiene leve sudoración y taquimia con el lactar o la alimentación. Y en los niños mayores, disnea con el ejercicio. O sea, se cansa con el ejercicio en niños mayores. Y esto puede servir para preescolares, escolares. Ahora, clase 3, acá sí es una taquimia y sudoración profusa en el lactante. El tiempo de tomas es prolongado y no gana peso. En niños mayores hay una marcada disnea al ejercicio. En el preescolares, escolares. Y finalmente la clase 4 sí ya son síntomas de reposo. O sea, el lactante está que suda sin lactar, ¿no? Y el paciente preescolar, escolar, está con taquimia, sudando y con polipnia y retracciones en esta clasificación. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, doctor. El NIHON solo lo hacemos para adolescentes y adultos. Claro, este ROS es el que nosotros nos sirve para lactantes, escolares, preescolares, ¿no? Y él lo ponía como referencia para recordarles lo que ustedes han aprendido en adulto. Ah, ya. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, chicos. Les agradezco su atención. Nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor.